Nacional Centarrex y la diputada por Creemos, el diputado por Creemos, Sergio Maniguari. Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Never Antelo, Mayeni Ayarde desde Tarija a través de la Red Nacional en Canal 80. Buen día, bueno, un saludo a Andalucía, Radio Televisión, al diputado Sergio Maniguari, que también nos acompaña, con quien voy a compartir estos comentarios. Y bueno, decir que la jornada de ayer yo considero que fue una jornada muy importante, un hito en el trabajo de la Asamblea Legislativa, finalmente una muestra de que la Asamblea Legislativa tiene ganas de ir construyendo, ¿no? Los procesos que son importantes para el país, y también ver cuáles son las amenazas que existen, las omisiones que hay y las agresiones incluso que se ciernen y el bloqueo que se ha generado sobre el órgano legislativo, que está impidiendo que podamos cumplir con procesos constitucionales que son un mandato ineludible y que el órgano ejecutivo está intentando frenarlos, como es la elección de magistrados. Pienso que es rescatable que los asambleístas, a mí no me gusta decir el término asambleísta, parlamentarios, que los parlamentarios, porque parlamento quiere decir que hablamos, que deliberamos, el concepto de deliberación. Los parlamentarios hemos exigido deliberar, reunirnos en esta convocatoria para sesionar, para destrabar un proceso que tiene tremendamente preocupado y con motivo preocupado a los bolivianos, porque no podemos tener un órgano judicial con un mandato que ya no le corresponde, que, como se denomina comúnmente en la jerga común, autoprorrogados, y que está generando situaciones de incertidumbre, de malestar en la sociedad por su conexión y por estar sometido al órgano ejecutivo. Entonces, creo que más allá de todo lo que ha ocurrido a nivel de una situación donde se hizo evidente que hubo un boicot, hasta burdo en algunos momentos, como cerrarlo el hemiciclo, intentar fumigarlo, apagar la luz, tener que hacer más de 3/4 de la sesión a media luz, con luces improvisadas, con un equipo de sonido rudimentario, como si estuviéramos en la década del 70, no en el Parlamento, sino en una asamblea pública, etcétera. Todo esto, bueno, más bien lo que ha hecho es mostrar que los parlamentarios que nos congregamos tenemos el deber, la obligación y el deseo de generar las políticas necesarias para cumplir con lo que es constitucional y para no estar al margen de la ley y para cumplir con nuestra función, y que el boicot viene justamente de parte del órgano ejecutivo, que tiene su forma de generarlo a través del órgano judicial, y que tenemos que recambiar el órgano judicial de manera urgente, que ese es el mandato que ha dado ayer la Asamblea Legislativa y que hay que llevarlo a rajatabla. Diputado Sergio Maniguari, esto que acaba de decir la senadora Centarrex, que justamente es una victoria del pueblo, pero lo lecturábamos desde la otra perspectiva, de lo que decía Carlos Mesa y Camacho, que celebraron como un triunfo de la oposición. ¿Es triunfo de la oposición o triunfo del levismo, diputado Maniguari? Muchas gracias. Primero saludarlo a ustedes de la radio y televisión, Mayeli, y también a nuestra senadora, con mucho cariño y respeto, a la senadora Centarrex. Hoy nos sentimos gratos por haber participado en la Asamblea Legislativa el día de ayer, lo cual han boicoteado, como bien lo mencionaba la senadora, nos han cerrado las puertas y tuvimos que buscar entradas alternativas para poder llegar
al hemiciclo. Lamentablemente estas acciones del movimiento socialista, siempre con sus acciones terroristas, atacando siempre a los parlamentarios, tratando de boicotear, como bien lo mencionaba la senadora, tratando de quitar el trabajo legislativo de cada uno de los parlamentarios. Lamentablemente, esas acciones dejan mucho que desear en el país y esto ha lectorado a todos los bolivianos. La victoria es para todos los bolivianos. Venimos más de 6 meses tratando de gestionar de que la ley 073 y la ley 075 se aprobara en la Cámara de Diputados. Lamentablemente no había las garantías, no había la posición del gobierno de querer aprobar estos proyectos de ley. Ahí, el día de ayer sí se ha conseguido y esto es una victoria para todos los bolivianos. La 075 se ha llevado y se ha aprobado con toda la plenitud. Ha habido una pequeña modificación para garantizar de que este proyecto de ley no tenga ningún tipo de contradicción al Tribunal Constitucional. Pero hay un hecho también lamentable. Menos de 24 horas el Tribunal Constitucional resuelve un pedido emanado por un diputado, José Jáuregui, y esto llega a mediodía a la Cámara de Diputados, notificándolo al presidente de la Cámara de Senadores. Pero aquí hay un hecho interesante que hay que remarcarlo. La sentencia y la notificación llega como presidente de la Cámara de Senadores y no como presidente de la Asamblea Legislativa ahí, y acogiéndose al interinato que lo dice conforme dice la ley. Esto significa de que todo lo que se ha hecho el día de ayer es totalmente legal y lo que ha cometido el Tribunal Constitucional, autoprorrogado, sin ningún derecho, violando nuestra propia Constitución, hechos históricos que debemos trabajar con el Senado en hacer un juicio de responsabilidad y aparte iniciar un proceso penal por el gran daño al país. Esto ha llevado de que la justicia hoy entre a un sistema decadente, a un abismo sin profundidad, quebrando toda la hegemonía de la democracia de nuestro país. Nosotros tenemos que trabajar en ese camino. Bolivia necesita nuevos actores, necesita nuevos candidatos, nuevo Tribunal Constitucional, nuevos magistrados. Ese es el trabajo que tenemos que entregar al país. No podemos nosotros seguir manejados por el movimiento socialismo, ni por Evo Morales, ni por Arce, porque lo que quiere el boliviano es democracia y libertad. Aquí viene un caso muy interesante. Todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy repercute en la libertad de todos los bolivianos. Hoy no tenemos a Luis Fernando Camacho preso en Chochocoro, un hecho lamentable de que el gobierno, a través de su poder, y el ministro Lima y el Tribunal Constitucional no resuelvan el caso del gobernador de Santa Cruz. Esto es lamentable, realmente. Muy bien. Quiero que veamos este video, senadora Senta Rex, porque el diputado de Creemos, Fabián Ayala, hoy, hace prácticamente 2 minutos, habló sobre la sesión de ayer y dice el diputado de Creemos, esto convulsionará más el trabajo en la Asamblea Legislativa. Mire, yo pienso que lo que ocurrió ayer es buscando destrabar más bien esa situación de bloqueo y de parálisis que estamos viviendo, ¿no? Donde no hay posibilidad de dar curso a las elecciones judiciales, un conflicto, una colisión que ha creado el órgano ejecutivo a través de los autoprorrogados con una serie de fallos, todos dirigidos a destruir el trabajo y la obligación que tiene la Asamblea Constitutiva, la Asamblea Legislativa, el trabajo de poder llegar a elecciones judiciales. O sea, bloquear esa posibilidad. Y la única forma de desbloquearla era lo que se hizo ayer. Ayer se ha hecho un gran esfuerzo, se ha planteado una acción o acciones, se han definido situaciones que son legales, como decía el diputado Sergio Maniguari, incluso porque este recurso de nulidad llega
generando una situación totalmente pues irregular, ¿no? Y no solamente irregular, sino dirigido de manera al presidente del Senado, que no hizo en atribuciones de la presidencia del Senado la sesión de ayer, sino él estaba en la función de presidencia de la Asamblea Legislativa porque le correspondía legalmente. Entonces, hasta está mal dirigido esta resolución, está mal dirigida, y se han equivocado por la premura en que la han tenido que hacer, por la forma express en que el órgano judicial ha tenido que reaccionar al pedido que se ha hecho desde sectores del arcismo. O sea, creo que es una lucha política también, es un hecho político y hay que leerlo desde esa situación. Y si lógicamente van a haber todavía bloqueos y que se considera que es correcto que esta lectura de que no va a ser fácil el camino, de que no hay un camino expedito, lógicamente lo importante es la voluntad de los parlamentarios de seguir generando acciones hasta llegar a conseguir lo que es constitucional. O sea, obedecer y llevar al pueblo de Bolivia a que lo que manda la Constitución sea cumplido y que sus parlamentarios trabajen militantemente en ese sentido. Creo que ese es el cometido y es la voluntad que se ha podido leer el día de ayer, y este es un hecho importante, es un hecho legítimo y político a la vez, y tenemos que continuar por ese camino. Ajá. ¿Triunfo de la oposición o del levismo, senadora? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál lectura? Mire, es que yo no entro en ese tipo de cosas porque pretenden darle réditos o al levismo o etcétera. La oposición hizo su papel. Y acá hay que darle un respaldo a la oposición por eso. Por este fraccionamiento hizo su papel de ser un contrapeso dentro de la Asamblea Legislativa y de velar para que los excesos del poder y de los parlamentarios que representan al poder del órgano ejecutivo no se impongan dentro de la Asamblea, por la independencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, es loable el papel de los opositores en este sentido, y que se actuó de manera colegiada, se actuó de manera muy disciplinada y cumpliendo esta obligación que tenemos y este deber. Y el levismo, por la división que existe con el arcismo, se ha visto en la necesidad de tener que representar también este interés del pueblo boliviano. O sea, es a raíz de una pelea intestina que existe entre ellos. Y bueno, le tocó a Andrónico Rodríguez jugar este papel como presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa y lo hizo, lo generó. Ya las lecturas de quién ganó, de quién no ganó, ganó el pueblo de Bolivia. Yo me uno a lo que dice el diputado Sergio Maniguari. El gran ganador de esta jornada y de estas acciones es el pueblo de Bolivia, y creo que eso es lo que tenemos que sacar como resultado. Agradeciendo ya la participación también de la senadora nacional Centarrex en su última participación, la última consulta, senadora. Y viene con esto que acaba de decir Evo Morales sobre lo que acaba de decir el diputado Maniguari. Medio coincidente el discurso. ¿Qué dijo don Evo tras la polémica sesión? Don Evo Morales dice, Evo justifica el voto contra los magistrados prorrogados y dice: no votamos con la derecha, sino a favor del pueblo. Eso lo dijo Evo Morales hace instantes tras haber conocido estos cuestionamientos de esta supuesta alianza que habría entre la línea evista y los opositores, entre Comunidad Ciudadana y Creemos. Senadora Centarrex, para aclarar el panorama, ¿fue casualidad? ¿Fue coincidencia? ¿Fue democracia lo que pasó ayer con este voto coincidente entre los evistas y los opositores? Bueno, indudablemente es una coincidencia favorable para el país. No hay ningún acuerdo, no hubo ningún acuerdo. Todos actuamos coincidiendo, los que
generamos este acto parlamentario coincidiendo en los intereses más nobles del país. Si el levismo tuvo esa posición, bueno, es loable, tendrá que recibir los beneficios de estar en el lado correcto de la historia en esta ocasión, como recibe también todas las justamente acusaciones cuando ha hecho cosas que son totalmente contrarias a la Constitución y contra las leyes y contra ciudadanos inclusive. Entonces, no hay en nada un acuerdo, es una coincidencia, como digo, positiva, y no se debe actuar de manera maliciosa, de que no, y lógicamente que es una propaganda del gobierno, ¿no? Para poder quitarle méritos y para poder restarle importancia y ver de qué manera vulnera un acto que es loable y que es importante para el país. En democracia, justamente el Parlamento, que parlamenta, que habla, que no representa para nada las acciones, ni debería representar del Poder Ejecutivo, habla en nombre de sus votantes. Y si las facciones que lo componen, ya sea del MAS, de Comunidad Ciudadana, de Creemos, de derecha o de izquierda, parlamentan en favor de su pueblo y de sus votantes son los que tienen que decir si eso es favorable, si están de acuerdo con la decisión que han hecho de ponerlos como representantes nacionales. Nosotros estamos ahí para representar los intereses y las necesidades y los derechos de nuestros votantes. Y es lo que hemos hecho en buena fe. El pueblo sabe que es así. Lo demás es una propaganda gubernamental para tratar de desmerecer un acto democrático en ejercicio cabal de la democracia, parlamentando, como debe ser. Muy bien.